Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Comenzamos hoy nuestra reunión familiar, la tercera reunión familiar de este año. Esto, como ustedes ven, siempre va a un ritmo acelerado, así que tenemos que saber aprovechar el tiempo porque efectivamente pasa rápido y si no aprovechamos el momento y la oportunidad, después tendremos que lamentarnos. A todos y cada uno de ustedes nos alegra verles, a muchos que conocemos, a otros que nos han acompañado en las últimas reuniones o aún desde el año pasado a través de esta virtualidad, les queremos dar la bienvenida. Vemos personas que en esta semana hemos estado intercediendo. A Gilmita, después de su dificultad de salud, la vemos restaurada, la familia Chávez, que también está trabajando todo este problema del COVID. Y seguramente hay muchos más que hemos estado intercediendo para que Dios restaure, para que Dios permita que esa salud, que es lo más valioso en este tiempo, esté sobre todos y cada uno de nosotros. Estamos en el año 2021, año de las conexiones que transforman. Siempre piense durante todos los meses de este año que estamos hablando de conexiones. ¿Por qué? Porque una de las bendiciones que hemos tenido en este año es precisamente eso, aprender a estar mejor conectados. Desde la virtualidad hemos aprendido que nos es necesario estar muy al tanto de cómo estar conectados para no perdernos nada. Y esto implica conectarse con Dios, con la familia, con otros, con los propósitos de vida, conectarnos bien en nuestro trabajo, estudio, tantas cosas que en esta virtualidad hemos tenido que aprender. Pero lo más importante es siempre Dios, la familia y los demás, que son nuestras relaciones vitales y fundamentales. Muy bien, tenemos para esta semana ya los anuncios de actividades que vamos desarrollando. Siempre a través del WhatsApp les estamos enviando toda la invitación, los links de las reuniones para que usted pueda asistir conjunto con su familia. El WhatsApp de la iglesia es para que usted lo incluya en sus contactos dentro de su dispositivo y allí le llegarán siempre las informaciones. Igualmente ya esta semana, el día martes, vamos a comenzar con nuestra reunión de ayuno. Como lo hemos implementado en la virtualidad, estaremos en la mañana a las 12 del mediodía y en la tarde a las 6 de la tarde estaremos conectándonos nuevamente. Así que les estamos invitando para que ya esta semana estemos juntos en este tiempo de los martes que tiene que ver con el ayuno. Ya los sábados, pues obviamente tenemos la actividad de adultos, pero comenzamos también la actividad de niños, la actividad del Arca de Noé, para que también ustedes, los que tienen niños pequeños, ya estén preparándose para comenzar las actividades de este 2021 en el Arca de Noé, que es el ministerio de los niños con su reunión especial preparada para ellos en este tiempo a las 3 de la tarde. Nosotros seguiremos en nuestro horario a las 5 de la tarde. Igualmente les queremos invitar a todos y cada uno de ustedes dentro de estos procesos que necesitamos ir aprendiendo a que se involucren en la precapacitación. Uno de las fortalezas que en la vida existen es que estemos lo mejor preparados posibles para todo tipo de situación y contingencia, no solamente porque hay necesidad, sino porque uno tiene que estar siempre preparado. La Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre de la fe que otros nos preguntan por qué tenemos. Así que les estamos invitando a todos aquellos que están interesados en comenzar sus procesos de capacitación. No es solamente información, es capacitación y esto implica algunos elementos que nos ayudarán a ser mucho más efectivos en nuestras relaciones con otras personas. ¿Cómo podemos ayudar a otros en la misma medida en que nosotros mismos estamos siendo ayudados y estamos siendo respaldados por Dios? Esto es a partir de la siguiente semana para que lo tengamos en cuenta. Y vamos a tener un seminario muy especial de salud mental, viviendo en equilibrio en estos tiempos de COVID. Ustedes saben que una de las cosas más importantes es poder mantener una buena salud mental y eso implica la parte de los pensamientos, la parte de las emociones, igualmente nuestra capacidad de decisión.
Así que tendremos dos conferencias el día 21 y 22 de enero a las 7:30, dos conferencias muy especiales. Les quiero invitar a ustedes y que ustedes puedan compartir esta invitación con otras personas. Vamos a estar en Zoom, vamos a estar en YouTube, vamos a estar en Facebook, dando la oportunidad de que las personas que quieran conectarse con nosotros para saber cómo vivir en equilibrio en un tiempo como este que vivimos del COVID, puedan aprender, puedan reforzar, puedan igualmente prepararse para compartir con otros. Los invitados estas dos conferencias son médicos. Uno, Luis Guillermo, que él es médico, y también Carlos Ávila, que también es médico, y fuera de eso, pues obviamente tienen toda la formación espiritual, porque son de nuestros directores, uno el director de Paraguay y el otro es el director de Argentina, así que esto nos permitirá tener el balance completo, porque estamos hablando de eso, cómo mantener el equilibrio entre la parte espiritual y obviamente este manejo de nuestra salud mental. Así que les invitamos y ojalá pues ustedes compartan con sus conocidos, amigos, familiares también esta invitación. Muy bien, todo eso ya comenzó el ritmo de acción normal de la iglesia. Sabemos que ya la mayoría de ustedes han regresado a sus trabajos, han regresado a sus casas, así que estamos ya iniciando en forma todas nuestras actividades, igualmente los grupos pequeños, las células, la edificación personal, todo ya comenzó a funcionar. Este año es el año de las conexiones y veníamos hablando de Jesús durante la época de diciembre, y estos primeros dos temas que hemos desarrollado fin de semana, estábamos hablando de la continuidad de lo que sucedió después. Habíamos hablado de Jesús que regresó después de estar un tiempo en Egipto librando su vida porque Herodes le perseguía, regresan a Nazaret, se establecen allí, y lo que nos dice el evangelista Lucas es que Jesús crecía. Jesús no nació grande, Jesús no nació ya listo, preparado. Jesús creció en lo intelectual, en lo físico, en lo espiritual, en sus relaciones con Dios, en sus relaciones con los demás. Y luego sí lo encontramos ya a los 12 años hablando con los maestros de la ley. Recuerdan ustedes cuando fueron a Jerusalén y Jesús se quedó 3 días adicionales allí porque en los negocios de su padre debía estar, y allí estaba hablando con los grandes doctores de la ley en Jerusalén, preguntando y respondiendo, y la gente se admiraba de su capacidad. Pero aún faltarían 18 años porque su ministerio finalmente lo comienza a los 30 años, o sea que fueron 30 años de prepararse para llevar a cabo la misión de su vida. Por eso Jesús en Juan 17 habíamos compartido, para aquellos que se están uniendo con nosotros en este tiempo, Jesús en la última oración que hizo con sus discípulos, allí en el lugar del aposento alto que llamamos nosotros, en Juan 17, dice: yo he glorificado a Dios en la tierra, he acabado la obra que me dio que hiciese. Así Jesús expresó en su oración, él había terminado la obra que se le había encomendado. Y esto es importante porque estábamos hablando de la importancia, porque estamos hablando de resaltar el tener propósito en la vida. Jesús no solamente vino, sino venía con un propósito y dedicó esos 3 años de ministerio público y 30 años de preparación para cumplir su propósito. Y al final de cuentas lo hizo. Consumado es, cuando dijo, expresó en la cruz, estaba diciendo el propósito se cumplió. Hemos venido desde el año pasado hablando de la famosa prospectiva, y es poder mirar hacia adelante, poder prever, aunque siempre el futuro es incierto, el futuro es cambiante. Nosotros de alguna manera por la fe podemos confiar en que haciendo lo que nos corresponde, Dios hará lo que ya está fuera de nuestro control, lo que está fuera de nuestra injerencia directa. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser responsables con lo que tenemos que hacer, pero Él nos ha dado promesas que complementará, completará o aún hará lo que nosotros no podemos hacer. Así que dependiendo del propósito que Dios nos revele, asimismo necesitamos la preparación. Y en esto, por eso, nuestro seminario de salud mental, nuestra invitación a la precapacitación, preacademia, es porque necesitamos estar muy bien preparados. Una de las grandes bendiciones que hemos podido disfrutar y apreciar es, de alguna manera, tener una fortaleza espiritual para enfrentar las circunstancias cambiantes que en este tiempo se han presentado desde el punto de vista de salud, relaciones, trabajo a distancia, estudio virtual. Todo lo que estamos viviendo tiene que aprenderse a manejar, pero una de las cosas que necesitamos es tener fortaleza espiritual. Por eso es necesario estar muy bien preparado, y así tenemos que seguirlo haciendo. ¿Qué preguntas nos ayudan en esta preparación? Y es,
precisamente este año, esta década que estamos comenzando, cuáles son nuestros planes. ¿Cuáles son los planes personales, los planes familiares? ¿Cuáles son los planes en que nos proyectamos en nuestro trabajo, en nuestras empresas? ¿Qué es lo que finalmente a nivel de relaciones queremos en este tiempo? Porque efectivamente necesitamos un plan de crecimiento personal. No debemos sobrevivir simplemente. Tenemos que estar en el proceso de ir creciendo en la misma medida en que vamos resolviendo las situaciones que se van presentando. Siempre necesitamos mejorar en alguna área. Esa es una de las grandes bendiciones que tenemos los seres humanos, y es que no nos podemos sentir jamás satisfechos y completos. Estamos felizmente realizados con lo que tenemos, con lo que hacemos, pero siempre estamos buscando de qué mejor manera podemos hacer las cosas para ser mucho más efectivos. Y obviamente entre ello poder honrar y glorificar a Dios con ese propósito que nos ha encomendado. Y esto implica qué debemos aprender, qué debemos estudiar, con qué personas debemos relacionarnos. Y bueno, qué elementos o recursos podemos contar como talento, los dones, los recursos físicos, materiales, las experiencias y, en fin, las oportunidades que nos está presentando el momento para que ese propósito se pueda cumplir. ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Todas esas son preguntas muy importantes que tenemos que aprender a resolver. Muy bien, hace 8 días cuando hablábamos de la conexión con el propósito, de tener un propósito claro en la vida, pues obviamente cada persona tiene un propósito muy personal, muy particular, muy específico. Pero podríamos decir que en general no es simplemente alcanzar o lograr algo en la vida, sino convertirnos cada día en alguien mejor y poder ayudar a otros para que también lo alcancen. Este es como el propósito general en el cual nosotros nos enfocamos. Cada uno ya de manera específica o particular, según los dones, talentos, habilidades, lugares en donde Dios nos ha colocado, podemos hacerlo con un segmento de esa población que queremos afectar para ayudarla a que ellos también encuentren este proceso de realización que Dios nos ofrece. Hace 8 días, entonces, concluimos diciendo que este es el propósito general y que era bueno que usted siguiera trabajando en los específicos dentro de cómo usted va a crecer, cómo va a ser cada día mejor y cómo va a ayudar a otros a ser mejores. Hoy vamos a iniciar nuestro estudio de esta tarde en Juan capítulo 9, en el versículo 4. Juan capítulo 9, en el versículo 4. Allí está Jesús hablando y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Comencemos con este versículo. Jesús se había preparado, ya lo hemos hablado, 30 años de preparación. Jesús tenía un propósito claro. Él sabía desde los 12 años que en los negocios de su padre debía estar. Y Jesús finalmente a los 30 años asume el poder ir a hacer las cosas que debía hacer. Hace 8 días hablábamos desde Lucas 4, cuando él comienza su predicación en Nazaret acerca de qué tenía que ir a hacer. Él dijo: esta es mi agenda de trabajo, tengo que darle libertad a los cautivos, tengo que proclamar el año agradable del Señor, dar vista a los ciegos. Él sabía qué tenía que hacer y lo vemos a través de los evangelios cumpliendo su propósito. Estaba actuando conforme a su propósito. Ahora este versículo dice: me es necesario. Si usted quiere alcanzar la realización de su existencia, hay cosas que le son necesarias hacer. Hay otras cosas que son innecesarias, superfluas, hay cosas que no hacen diferencia, pero hay cosas que nos es necesario hacer para poder cumplir el propósito. Y eso es lo que Jesús decía: me es necesario hacer las obras que me permitan cumplir el propósito. ¿Cuáles son esas obras que usted tiene que hacer para cumplir su propósito? Y hay que hacerlas mientras el día dura. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo de decir lo haré mañana, porque no sabemos si hay mañana. Lo tenemos que hacer es ahora que tenemos el tiempo, la oportunidad, el momento, la facilidad, los recursos para ir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Si no actuamos conforme al propósito, seguramente no vamos a lograr nada de lo que nos hemos propuesto y para lo que nos hemos preparado. Tenga en cuenta eso. Si no actuamos, alguna vez dijimos que los planes son importantes, pero las acciones son las que realizan las cosas que nos proponemos. No son los planes por sí solos no hacen diferencia. Es si yo actúo conforme al plan.
Y la ventaja de tener un propósito es que nos ayuda a salir de situaciones de indecisión, de confusión, de sentimientos de fracaso, sentimientos de falta de ubicación en la vida. Cuando uno tiene un propósito, inmediatamente uno sabe qué es lo que tiene que hacer desde el momento donde está, en el lugar donde está, con las condiciones en que está, hacia el futuro. Así que si usted se quiere librar de ese sentimiento que a veces viene a golpear el corazón de indecisión, no sabemos qué hacer, confusión, tenemos muchas cosas, pero no tenemos nada claro. Y finalmente, si no actuamos, fracasar es tener un propósito. Muy bien, vamos a ir directamente ahora a lo que nos es necesario hacer. La mente nuestra es una mente que fue diseñada, así funcionalmente Dios nos diseñó, para que a través de la mente podamos nosotros trabajar los propósitos, porque a veces la gente ora y dice, Señor, revélame, y esperamos que de alguna forma sobrenatural y milagrosa Dios le revele. Pero la verdad es que simplemente Dios muestra. Dios va dándole a uno dirección en la misma medida en que yo voy ejercitando los recursos, los talentos, los dones, las habilidades que Dios nos ha dado. Muy bien, vamos a la importancia de esto que Jesús estaba planteando en el libro de Juan, en el capítulo 9. Él decía, me es necesario hacer las obras mientras el día dure. Muy bien, hablemos un poquito de la importancia del propósito, porque si algo nos da el propósito, nos da es visión. El propósito, cuando uno tiene propósito, uno lo que tiene es visión, es la capacidad de poder de alguna forma ver lo que ha de suceder. Seguramente todos y cada uno de nosotros hemos vivido esa experiencia. Cuando tenemos un propósito, nosotros ya anticipadamente podemos estar viendo lo que finalmente vamos a lograr. Y esto encaja perfectamente con la fe. La fe es la certeza de las cosas que no vemos, la convicción de las cosas que esperamos ver en el futuro. Eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Así que le invito a que tenga en cuenta en este día unas preguntas que Jesús hizo con respecto a la visión, con respecto al propósito, para que nosotros podamos ver claro cómo se ve desde el punto de vista de Dios nuestro futuro. No estoy hablando de lo que están diciendo la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, la ciencia. Todo eso es bueno tenerlo en cuenta, pero es que hay alguien que tiene una visión superior, mayor, y Él nos puede dar la dirección correcta. Así que le voy a invitar a que en esta tarde veamos rápidamente 4 momentos en la vida de Jesús. Seguramente hubo muchos más, pero hay 4 momentos registrados específicamente en los evangelios, donde Jesús se encontró con personas que no tenían visión. Usted me va a decir, ¿pero cómo? ¿Sí? Pues parte del ejercicio de nuestra vida es que nuestros ojos nos permiten ver. De alguna manera tenemos visión de lo que está alrededor nuestro, visión del camino que estamos recorriendo, visión del camino que hemos recorrido a través de nuestros ojos. O sea que los ojos son muy importantes. Mire lo que dice Mateo 6, del 22 al 23. Mateo 6 dice en el versículo 22, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Y esta es una versión parafraseada de ese versículo. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y este planteamiento que hizo Jesús, porque estas son sus palabras, son muy importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo estemos viendo, así será lo demás. O estamos llenos de luz o estamos llenos de oscuridad. ¿Estamos con confianza o estamos llenos de temores? ¿Estamos de alguna manera seguros hacia el futuro o vivimos en incertidumbre completa? Dependiendo de cómo nuestros ojos están viendo. Si tu ojo es sano, todo lo que tienes es luz. Si tu ojo está enfermo, todo lo que tienes es oscuridad. Ahora vamos a ir mucho más allá, efectivamente, de estos 4 ejemplos que encontramos de cómo Jesús le dio visión a personas que no tenían visión. Vamos a comenzar con esos 4 casos. El primero de ellos está en Mateo 20, en los versículos 29 al 34. De pronto usted después lo podrá buscar. Igualmente, ese mismo pasaje está referenciado por Marcos en el capítulo 10 y por Lucas en el capítulo 18. Y estamos hablando de un hombre llamado Bartimeo en la ciudad de Jericó. Esto ya sucedió casi al final del ministerio de Jesús. Ya Jesús venía de la región del norte, región de Galilea, hacia la región de Judea y fue hasta la ciudad de Jericó.
Eso queda un poco más allá del río Jordán. Y ya se retiraba de la ciudad de Jericó, seguramente allí estaba compartiendo, haciendo sus últimos milagros, ya subiría a Jerusalén. El siguiente episodio que sucede es Jesús entrando a Jerusalén esa última semana antes de la ejecución en la cruz. Así que estaba terminando todo y ya iba saliendo de la ciudad. Y a las afueras de la ciudad había dos ciegos junto al camino. Normalmente los ciegos se ubicaban allí, hacia la afuera de la ciudad, para que la gente que fuera entrando a la ciudad, normalmente las ciudades tenían unas murallas para protegerla y unas puertas para acceder. Allí se colocaban los necesitados para que todo aquel que entrara o saliera les diese la ayuda que necesitaba. Allí había dos ciegos y pidiendo seguramente dinero, comida a los que entraban y salían. En el Evangelio de Lucas, de este pasaje de Bartimeo, porque así se llama este hombre, nos dice que su nombre era Bartimeo. Pero también el Evangelio de Lucas dice que cuando ellos oyeron la multitud, seguramente cuando Jesús estaba saliendo de Jericó, después de haber hablado y de haber hecho algunos milagros, seguramente iba con una multitud y el ruido de la multitud, porque ellos no veían, recuerden que son ciegos, ellos no veían, pero sí oían, oyeron el ruido de la multitud y preguntaron qué era lo que estaba pasando. Y efectivamente le dijeron que Jesús de Nazaret había ido a Jericó, había hecho algunos milagros, algunas obras y ya iba de salida. Entonces ellos en ese momento, sin estar viendo, solamente por lo que escucharon, empezaron a llamar a Jesús. Y efectivamente la gente empezó, usted sabe ese pasaje, empezó a decirle que se callaran, que dejaran de gritar, que ya Jesús había hecho lo que tenía que hacer y ya se retiraba. Pero de alguna forma el pasaje nos cuenta que Jesús se detuvo y los mandó llamar. En el Evangelio de Marcos dice que uno de ellos, llamado Bartimeo, inmediatamente le dijeron que tuviese confianza que el Señor lo llamaba. Él se levantó y arrojó su capa, seguramente aquella cobija con la que se abrigaba en el tiempo de frío, también le daba esa característica de generar compasión de todos aquellos que entraban y salían. Pero en ese momento que Jesús lo llama, dice que él se levantó, se quitó la capa y vino rápidamente a donde Jesús. Obviamente, seguro el otro ciego que estaba con él lo acompañó. Pero cuando ya llegan a la presencia de Jesús, en el versículo 32 de este capítulo, dice que Jesús hizo la primera pregunta que vamos a considerar esta tarde. La primera pregunta a un ciego, a una persona falta de visión es, ¿qué queréis que os haga? Y esto es importante. Jesús sabía qué necesidad tenía, pero le hizo la pregunta para que ellos fuesen conscientes de qué es lo que están buscando. ¿Qué queréis que os haga? Primera pregunta clave para una persona que no tiene visión. Y es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú en tu vida, en tus relaciones personales, familiares, en tu trabajo? ¿Qué quieres tú en tu economía? ¿Qué quieres tú con respecto a tu salud? ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que quieres que el Señor haga por ti? ¿Lo tienes claro? ¿Lo has definido? Bueno, esta pregunta llevó a que efectivamente ellos se confrontaran y dijeran, bueno, ¿qué queremos? Porque estaban a la puerta de la ciudad, seguramente esperaban algún dinero, esperaban alguna comida, esperaban alguna ropa, lo que la gente podía darle. Pero cuando Jesús les dice, ¿qué queréis que os haga? Inmediatamente ellos contestaron, queremos que sean abiertos nuestros ojos. Ellos sabían que querían. Ellos sabían que había muchas cosas que les servían. Pero una cosa es lo que me sirve para sostener la existencia y otra cosa es lo que yo quiero para hacer que la existencia tenga razón, tenga propósito. Señor, abre nuestros ojos. En otras palabras, danos visión, que podamos ver. Qué increíble que a la pregunta hay una respuesta específica. Si Jesús te preguntara hoy qué quieres, ¿qué responderías? Porque dependiendo de lo que tú respondas, así mismo hará el Señor. Ah, no, yo quiero que el Señor me dé el pan diario de cada día. Muy bien, no hay problema. Dios te pondrá sobre tu mesa el pan diario de cada día. Eso es todo lo que necesitabas. Listo, lo tienes. No, es que yo quiero que el Señor me ayude a resolver mis asuntos financieros. Quiero tener salud financiera. Muy bien, el Señor te podrá ayudar a tener salud financiera. Y así podríamos seguir con una cantidad de necesidades, pero miren, la pregunta nos lleva a pensar como estos ciegos. Yo lo que necesito es tener visión, porque si yo puedo ver, yo puedo resolver muchas de esas cosas que a mi alrededor hay. Una persona sin visión es una persona que tiene siempre que depender de otros.
Una persona que sabe lo que quiere, que sabe dónde tiene que ir, que sabe cómo lo tiene que lograr, es una persona que es por sí misma suficiente. Ahora, obviamente no estamos pensando de volvernos egoístas, egocéntricos, sino es una persona que sabiendo lo que quiere puede ayudar a otros a encaminarse con lo que ellos quieren. Porque hemos hablado de que el propósito es eso, cada día ser mejores, pero ayudar a otros a ser mejores. Muy bien, cuando ellos ya le contestaron a Jesús, queremos que nuestros ojos sean abiertos, el versículo 34 nos dice que el Señor se acercó, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. El Señor responde a lo que nosotros queremos. Y obviamente el Señor hace la pregunta, ¿qué quieres? Porque yo te puedo responder lo que tú me pidas, pero dime qué quieres. Ahora, aquí no estamos hablando de riqueza, de honra, reconocimiento, porque ya eso lo definimos cuando hablábamos del propósito. Es que el propósito no es tener, el propósito no es estar en una posición, el propósito no es ser reconocido, ese no es el propósito. El propósito en la vida es cómo podemos nosotros cumplir aquello que Dios nos encomendó que hiciéramos. Jesús lo dijo, me es necesario hacer las obras que fui enviado a hacer mientras el día dura. Bueno, ¿cuáles son las obras que Dios te envió a hacer? Y tienes que hacerlas mientras tengas vida, no puedes esperar. Entonces dile, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Y el Señor tocará tus ojos y te permitirá tener la visión de lo que viene. Hay muchos de ustedes que están definiendo qué van a hacer con sus vidas. Y no estoy hablando solamente de los jóvenes que están terminando su preparación académica de bachillerato y están pensando en una carrera universitaria. No estoy hablando con los universitarios que están terminando sus carreras y piensan qué van a hacer de su trabajo. No estoy hablando con los de profesionales que ya tienen trabajo y están pensando en cómo mejorar su capacidad, su condición, su ubicación. No estoy hablando con las personas mayores con respecto a sus inversiones. Estoy hablando aún con los adultos que piensan que ya terminaron su carrera. Todos y cada uno de nosotros necesitamos saber hacia dónde vamos, así sea un día el que tengamos. Puede que tengamos años, pero mañana, ¿qué tengo yo pensado hacer? ¿Qué es lo que yo tengo planeado para este resto del mes? ¿Qué tengo para este año? ¿Qué tengo para esta década? ¿Qué es lo que tú quieres? Muy bien, a veces tenemos solo una oportunidad y no la podemos desaprovechar. Mire que Jesús ya se iba. En la semana siguiente Jesús ya no estaría porque lo iban a crucificar la semana siguiente. Ya no estaría. Esa era su única oportunidad y la supieron aprovechar. Tenemos que saber qué es lo que queremos. Ser claros y ser específicos. Muy bien, este es el primer ejemplo de dos personas que no tenían visión y que terminaron viendo y terminaron haciéndose responsables de su propia vida. Pasemos a Mateo. Mateo en el capítulo 9 nos habla de otros dos ciegos en otra ciudad a la que Jesús acudía con frecuencia. Esta escena se desarrolla en la ciudad de Cafarnaún, que queda en la región de Galilea. La anterior fue Jericó, aquí está en Cafarnaún, porque ciegos hay en todas partes. Personas sin visión existen en todas partes. Hay personas que están ocupando posiciones de liderazgo, posiciones de poder y de alguna manera también están carentes de visión, no saben qué hacer. Muy bien, no importa. Todo aquel que necesite puede buscar y seguramente va a alcanzar. ¿Qué sucedió en Mateo 9? Mateo 9 es un pasaje que tiene varios episodios en Cafarnaún, todo esto. Primero trajeron un paralítico que tuvo que llevarlo un grupo de personas y ponerlo delante de Jesús para que Jesús lo sanara. Jesús lo sanó, no hubo problema. Luego sale Jesús de allí donde estaba con el paralítico y se encuentra al famoso Mateo, a quien le hace un llamado para que se vaya a servirle, y Mateo sigue a Jesús. También encontramos a un hombre que sale a buscar a Jesús porque su hija está enferma, llamado Jairo. Y entonces le pide que vaya a su casa para sanar a su hija porque está muy enferma. Esta hija termina muriendo, pero Jesús resucita a la hija de Jairo. Todo esto sucede en Cafarnaún. Y en ese episodio del asunto de Jairo, también aparece una mujer con flujo de sangre. ¿Recuerdan esa mujer que llevaba años con una hemorragia y se acerca a Jesús y lo toca y se cura y Jesús la confronta y le dice que qué ha pasado? Y entonces ella confiesa que si solamente le hubiese tocado, para ella era suficiente y así fue. O sea, están sucediendo muchas cosas sobrenaturales en Cafarnaún. Y llega entonces la historia de los dos que no tenían visión.
En ese pasaje, a diferencia de los dos ciegos de Jericó que estaban a la vera del camino, aquí nos dice que estos ciegos habían seguido a Jesús. Seguramente no habían visto todas las cosas, pero habían escuchado lo que había sucedido. Y habían escuchado que el paralítico se había levantado cuando había sido llevado por amigos suyos. Habían escuchado la respuesta de Mateo cuando dejó el banco de los tributos y se fue a seguir a Jesús. Habían escuchado a Jairo decirle, Señor, por favor ayúdame con mi hija que está gravemente enferma. Y Dios, a través del milagro, sucedió allí en la hija de Jairo que se recuperó. Ellos todos esos lo escucharon. Le habían seguido, oiga bien, le habían seguido. Hay personas que están a la vera del camino esperando que alguien les ayude. Hay otros que están en el juego, que se mueven, que están allí en la actividad. Estos ciegos, con su limitación, habían seguido a Jesús. Y seguramente después de todos estos episodios, dice el pasaje que llegaron a la casa donde Jesús normalmente reposaba. Y allí estuvieron con Jesús. Esto implica un tiempo, implica circunstancias que tuvieron que enfrentar y muchas de ellas también los confrontaban. Bueno, sanó al paralítico, sanó a la mujer del flujo de sangre, sanó a la hija de Jairo que estaba muerta. ¿No podrá hacer algo con nosotros que no vemos? Así que llegaron a la casa y cuando Jesús los ve, viene la segunda pregunta. La primera de los ciegos de Jericó es, ¿qué queréis que os haga? Ya usted lo escuchó y lo leyó allí. Ahora, mira aquí en el versículo 28 de este capítulo, la pregunta que Jesús hace a estos dos que no tenían visión. Les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ya no es que quieren. Ahora es, ¿ustedes creen que puede ser posible? Porque muchas veces nosotros definimos qué es lo que queremos. Tenemos claro nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros deseos. Pero la pregunta es, ¿y crees? Porque aquí Jesús fue claro. ¿Creen ustedes que yo puedo hacer esto? ¿Tú crees que Dios puede hacer imposibles? ¿Crees tú que Dios puede hacer milagros? ¿Crees tú que Dios puede hacer lo que los hombres no consideran una opción? Porque muchas veces nosotros estamos siguiendo a Jesús. Pero vaya a ver si estamos creyendo en Jesús. De pronto usted es una persona asidua a todas las reuniones, a su iglesia, usted en todas las actividades está, pero la pregunta no es si estás siguiendo a Jesús. ¿Estás creyendo en Jesús? A lo mejor tú eres una persona que trabajas por las cosas, pero no crees en los resultados de lo que estás haciendo. No es falta de empeño, no es falta de esfuerzo, es falta de creer. Yo conozco muchos de ustedes y sé que son personas esforzadas y valientes. Pero muchas veces ese pequeño acto de crees en lo que estás haciendo es el que nos lleva a tener vacíos. Y esos vacíos son los que debilitan el que podamos lograr lo que nos hemos propuesto como propósito. Por eso la pregunta no sobra. ¿Tú crees que el Señor puede hacerlo? Ya le has encomendado a Dios tus planes, tus proyectos, tus propósitos. ¿Crees tú que el Señor los puede hacer? Cuando el Señor le hizo la pregunta a estos dos ciegos en Cafarnaúm, ellos respondieron, sí, Señor, creemos. Miren, los ciegos de Jericó dijeron, sí, Señor, sabemos lo que queremos. Estos dos dijeron, sí, Señor, sabemos que creemos. ¿Tienes convicción de lo que tú crees? Por eso es importante que tú te ubiques en un grupo pequeño para edificarte. Por eso es importante que además, si puedes hacerlo, te capacites. Por eso es importante que estés recibiendo constantemente herramientas que te ayuden para ejecutar el propósito. Hay muchos que lo desechan. Hay muchos que lo consideran que no es necesario. No es necesario. Estas son las circunstancias y condiciones en las que estamos y es muy importante nuestra preparación para poder cumplir el propósito en medio de ellas. Cuando ellos respondieron, sí, Señor, nosotros creemos, el Señor simplemente dijo que conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Conforme a vuestra fe se ha hecho. Y sus ojos fueron abiertos. Su visión la recuperaron.
Ahora, parece ser que estos fueron sanados de la ceguera, pero no de la sordera, porque el Señor, después de haberlos sanado, les dijo, vayan y vivan su vida, pero no le digan a la gente qué pasó. Inmediatamente salieron, le contaron a todo el mundo. Bueno, fuera de ciegos eran sordos, porque no oyeron que debían ir a hacer lo que tenían que hacer en lugar de ir a chismosear con los demás. Pero bueno, dejémoslos ahí. El hecho es que ellos creían que el Señor podía hacer lo que ellos le habían pedido y él podía realizar. Así que, conforme a vuestra fe, os ha hecho. Segunda pregunta, ¿qué queréis que os haga? Jericó. Cafarnaún, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Vámonos a la tercera pregunta. Estamos en Marcos ahora. Otro ciego. La ciudad, Betsaida. Por eso les digo que en todas partes hay ciegos. Personas con falta de visión, usted no es el único, usted no es la única. Porque a veces nos preocupamos diciendo es que yo no sé lo que debo hacer con mi vida. Tranquilo, hay muchos, tranquila, hay muchas como usted. Pero todos y cada uno de ellos, sea que habiten en Cafarnaún, en Jericó o ahora en Betsaida, estén allí, puede llegar la visión de Dios para sus vidas. En Marcos 8 encontramos, como todo, ¿no?, una ambientación del pasaje. Allí había sucedido la multiplicación de panes y peces, donde habían comido 4,000 personas. Un milagro de esos sobrenaturales. Solamente conocemos de dos en los evangelios. Uno de 5,000 y este de 4,000. Un milagro donde mucha gente comió, se sació, estuvieron satisfechos y apenas con 2 pescados y 5 panes. Hubo milagro de Dios. Bueno, allí también había un ciego. En el versículo 22 nos dice que en esa ciudad de Betsaida había un ciego y le trajeron un ciego a Jesús para que lo tocase. Recuerden, los de Jericó estaban en la puerta junto al camino esperando que la gente pasara, entrara o saliera. Recordemos los que estaban también en Cafarnaún. Ellos siguieron a Jesús. Mire, este ni siquiera se movía. Lo tuvieron que traer. Bueno, hay de todo tipo de gente en la vida. Hay los que están en el camino esperando que algo les caiga. Hay los que están buscando y están buscando alternativas y oportunidades. Y hay quienes ni siquiera se mueven. De esos también hay y de esos hay muchos. Que son ciegos, que quisieran no serlo, que no tienen visión, que quisieran tener visión, pero no se mueven. A veces es necesario empujarlos. Y ahí es donde están los amigos, ahí es donde están los conocidos, ahí es donde están los familiares. Le trajeron el ciego. Seguramente hubo gente que le dijo, camine, vamos, esta puede ser una opción para tu vida, esta puede ser una oportunidad. Aquí estamos hablando de evangelizar, de decirle a los demás que es posible, de ayudar a los demás a acercarse, porque si fuera por ellos nunca lo haría. Bueno, lo llevaron donde Jesús, ahí en Betsaida, y dice que Jesús lo cogió, le puso saliva en sus ojos y le preguntó si veía algo. Y entonces el ciego empezó a ver y dijo, pues veo como árboles que se mueven. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? La pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿estás viendo algo? Eso le preguntó Jesús. ¿Ves algo? Miren la primera pregunta, ¿qué quieres ver? La segunda, ¿crees que puedo hacer lo que tú dices? Y la tercera pregunta es, ¿y qué estás viendo ahora? Y entonces este hombre le dijo, no, es que yo no veo las cosas claras. Yo veo como árboles que se mueven. Sé que son personas, pero no tengo la silueta definida de ellas. Me parecen como bultos que se mueven, como árboles que se mueven. Muy bien. ¿Qué estás viendo? De pronto tú me dices, es que yo no veo claro mi futuro. Tranquilo, estás en Betsaida. Estás viendo algo, pero no estás viendo claramente lo que quisieras ver. Hace tiempo vienes buscando a Dios, vienes siguiéndole como los anteriores. Estás con algo de visión, pero no es suficiente. Bueno, te puedes conformar con eso. No, es que yo tengo suficiente ya para comer, vestirme, dormir y estar en paz. Bien, no hay problema. Tienes lo básico. Jesús dijo, si tienen eso, estén felices. Pero si de pronto tú dices, no, pero es que yo no quiero simplemente vegetar en la vida, yo quiero cumplir un propósito en la vida. ¿Qué crees tú que es el propósito de Dios? Ah, no lo tengo claro todavía. Veo algunas cosas y tengo algunos proyectos, pero no veo claro. Muy bien, eres el ciego de Betsaida, que ya empiezas a ver algo, pero no es claro. ¿Qué hizo Jesús?
Cuando él dijo, Señor, veo hombres como árboles que los veo que andan, dice el Señor, ah, muy bien, necesitas un segundo toque. Le puso nuevamente las manos y le dijo, mira, a veces esto implica ir caminando y no simplemente venir una vez y decirle, Señor, sáname y ya, me voy y listo, no más, no quiero saber más del Señor, no, un momentico. Si Dios te ha ayudado, si Dios te ha dado de alguna manera luz, si Dios te ha permitido tener alguna visión, no es suficiente el que veas que los hombres son como árboles. Tienes que tener una visión clara, específica. Tienes que continuar con el Señor. Qué triste que la gente a veces busca a Dios solamente para mejorar su visión, no para tener una visión clara, perfecta, sino la mejoró. Y ya mejoré mi salud, ya mejoré mi finanza, ya mejoré mis relaciones, ya mejoré, ya es suficiente. No, no es suficiente. Bueno, te puedes conformar con eso. Pero Jesús no le dijo, bueno, pero antes no veías nada, por lo menos ahora ves bultos que se mueven, eso no lo veías. Jesús le dijo, ven acá. Y nuevamente lo tocó. Y le fueron restablecidos sus ojos y vio, mire el versículo, de lejos y claramente a todos. ¡Qué increíble! El Señor no quiere simplemente que medio veas. El Señor quiere que veas claramente y de lejos. No te puedes privar de esta oportunidad, es Betsaida. Estamos hablando desde Jericó, pasamos a Cafarnaúm, llegamos a Betsaida. Los que ven alguna cosa, pero tienen que ver más claramente y más de lejos. Hoy día, una de las necesidades más fuertes que hay es que la gente no puede ver de lejos. Está viendo el día a día, qué sucede esta semana, esta cuarentena, este toque de queda, y estamos enredados en este día, en el día de hoy. Tenemos que aprender a ver más allá y nos puede ser restablecida la vista para ver de lejos y ver claramente. Y a esto es que Él nos invita. Debemos asumir por nosotros mismos y cada uno tiene que responder. ¿Se conforma con lo que ya tiene? Yo conozco muchos cristianos conformes. Sí, el Señor les ha ayudado, han mejorado, de alguna manera resolvieron algunos asuntos difíciles. Listo, chao. Nos vemos de vez en cuando. No, estamos hablando de conexiones este año. ¿Cómo es tu conexión con el Señor? ¿Diaria, continua, permanente? Diciéndole al Señor, Señor, todavía me falta como darle un enfoque más claro, más preciso, todavía veo como bultos. Y seguramente el Señor le va a permitir ver más claramente y aún de lejos. Y volvemos. Tercero entonces, Betsaida, y nos volvemos a Juan 9. ¿Recuerda que comenzamos en Juan 9? Cuando Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Recuerda ese pasaje con el que comenzamos? Muy bien, el cuarto milagro de ciegos que fueron sanados estuvo allí, en Jerusalén. No se lo olvide, Jericó, Cafarnaúm, Betsaida, cada uno con preguntas. ¿Qué quieres? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué pregunta hay en Jerusalén? Muy bien, ese fue el más extenso de los episodios de ciegos que nos presentan los evangelios. Es el que más volumen tiene en cuanto a la narrativa. Aquí lo importante que veamos en Juan 9 es que Jesús pasó, estaba en Jerusalén y pasó y vio al ciego. Aquí no fue que estaban sentados junto al camino, oyeron, preguntaron y conocieron que Jesús estaba. Aquí no es que simplemente siguieron a Jesús como los de Cafarnaúm y se fueron hasta donde Jesús estaba. Tampoco es que otros le llevaron. Este ciego ni siquiera se había percatado que Jesús estaba por allí. Pero Jesús lo vio. Él fue el que lo vio. El ciego no podía verlo, pero Jesús sí lo vio. Como es real en la Biblia. Muchas veces Dios nos ve a nosotros antes que nosotros verlo a Él. Dios lo ha visto a usted, la ha visto a usted antes de que usted siquiera levantara sus ojos para verlo. Ahora, era un ciego de nacimiento. No sé si los otros ciegos de Jericó, de Betsaida, de Cafarnaúm eran ciegos de nacimiento, no lo sé, el pasaje no lo dice, pero al menos este dice que era un ciego de nacimiento. Y que la gente andaba buscando los culpables de ese nacimiento de este hombre ciego. Los padres serían, fue la incubadora que lo dejaron mucho tiempo y lo encegueció. El Señor dice, miren, esto no hay que ponerse a buscar culpables en la vida.
De pronto tú ni siquiera te atreves a mirar a Jesús, pero Jesús te ha visto. ¿Y por qué no te atreves a mirar a Jesús? Porque te sientes culpable. A lo mejor has desaprovechado oportunidades, a lo mejor no has administrado bien lo que Dios te ha entregado, a lo mejor hiciste mal de... ¿Qué tantas cosas pueden suceder? Pero esta tarde no estamos aquí para decirte que tú eres culpable. Te lo ha dicho mucha gente. El Señor dice, ¿saben qué? Esta es una oportunidad para que la gloria de Dios, para que esas obras de Dios se manifiesten. Esta es una oportunidad porque Jesús debía hacer las obras que había sido enviado a hacer. Y una de ellas, según Lucas 4, que leímos en el segundo día, es, Él me ha enviado a dar vista a los ciegos. Estaba haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Jesús estaba haciendo lo que necesitaba hacer. Él no nos dice que hagamos lo que tenemos que hacer. Él nos muestra que uno debe vivir haciendo lo que tiene que hacer. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Muy bien, me es necesario hacer. Y a este ciego, miren en el versículo 5 de este capítulo, viene uno de esos yo soy de Jesús. Dijo, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 9, el versículo 5, yo soy la luz del mundo. La luz, ¿qué le dice a usted luz? Recuerde, si tus ojos son malos, tendrás oscuridad. Si tus ojos son buenos, tendrás luz. Y Jesús está diciendo en en Juan capítulo 9, está diciendo en el versículo 5, yo soy la luz. Y si Él es la luz, en ti hay luz. No tienes por qué vivir en oscuridad, no tienes por qué vivir en confusión, no tienes por qué vivir en frustración. Yo soy la luz. Y dicho esto, dice el versículo 6, escupió en la tierra, tomó lodo con la saliva, lo untó sobre los ojos de los ciegos, del ciego. Algo parecido a lo que había sucedido en ¿dónde? En Bethsaida. Lo había sacado de la ciudad de Bethsaida, le había untado con saliva los ojos y le había preguntado y él dijo, veo no muy claro, y el Señor dijo, tranquilo, hay otro toque y tin, y vio claro, y de lejos. A este hizo más o menos lo mismo. Cogió lodo con saliva y se lo puso en los ojos. Pero, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué estamos viendo aquí? Capítulo 9. Juan, versículo 4. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Si yo quiero tener propósito y alcanzar resultados, yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, las instrucciones de Dios para tu vida. El ciego aquí tiene barro en los ojos y dice, ¿y ahora qué? Ah, muy bien, ve y lávate en el estanque de Siloé. Ve y lávate. Haz lo que tienes que hacer. Ya sabes qué quieres. Jericó. Ya sabes lo que pasó en Cafarnaún. ¿Crees que puedo hacerlo? Ya sabes lo que pasó en Bethsaida. Te trajeron. El Señor te dijo, tranquilo, necesitas dos toques, no uno solo porque tienes un problema mayor y entonces vas a afinar tu visión. Sino aquí le dice el Señor, ve y lávate en el estanque Siloé. Mire, Jesús es consecuente. Las obras del que me envió, eso estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Las obras del que te envió? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer para poder cumplir tu propósito? No te quedes buscando más culpables, simplemente aprovecha la oportunidad de hoy. ¿Qué Dios te pide que hagas? Ir y hacer lo que debemos hacer. ¿Qué quieres que os haga en Jericó? ¿Crees que puedes hacer, que puedo hacerlo en Cafarnaún? ¿Es conforme con que veas un poco o quieres más? En Bethsaida. Y aquí le dice el Señor, entonces ve y hazlo. Ahora, y qué interesante que Siloé, dice entre paréntesis ahí en el capítulo, dice, significa enviado. ¿Sabes? Para poder hacer con visión lo que tienes que hacer, tienes que ir al enviado. ¿Y quién es ese enviado? Miren el versículo 25, en el versículo 35. Este es un pasaje bastante extenso y no me puedo detener mucho allí. Pero después de que este ciego de Jerusalén fue sanado, vinieron los fariseos y a preguntarle que cómo había sucedido, y a los papás si era ciego de nacimiento, y a los vecinos que lo conocían. Hubo todo un revuelo, pero al final lo echaron de la sinagoga porque él dijo, yo no sé, pero yo era ciego y el Señor me dio la vista. Ese Señor que se llama Jesús de Nazaret. Y entonces cuando le echan, Jesús lo vuelve a encontrar.
y le hace la pregunta del millón. Cuarta pregunta, versículo 35. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta es clave. ¿Qué quieres? ¿Crees que lo puedo hacer? ¿Crees que es suficiente con lo que ves o quieres más? Y esta pregunta es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque es que a veces nuestro interés está en querer, en poder creer, en poder mejorar, pero la pregunta clave e importante con la que comenzamos en Juan 9 es, ¿y tú crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Señor Jesús? Y entonces el ciego le dice, Señor, pero ¿quién es para que yo crea en Él? ¿Y sabe qué le dice Jesús? Muy bien, le has visto y es el que habla contigo. Imagínese, estaba frente a Jesús y Jesús le estaba diciendo, ¿y crees en el Hijo de Dios? Jesús es el Hijo de Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no creen en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Él para que yo crea? Pues es el que te ha dado la vista. El que habla contigo, el que te permitió ver que esa realidad tuya cambió, es Él. ¿Te es suficiente simplemente tener visión? ¿Te es suficiente con tener visión poder hacer lo que tienes que hacer y obtener resultados con ello? ¿Sabe qué dijo este ciego al final de esta pregunta? ¿Crees en el Hijo de Dios? Él dijo, Señor, creo, y lo adoró. Versículo 38. Creo y lo adoró. No se trata de tener, no se trata de resolver, no se trata de conseguir, no se trata de lograr. Se trata de creer en Jesús como el Hijo de Dios y todo eso será añadido. No te quedes buscando simplemente el que Dios te permita cumplir los propósitos y los sueños y los anhelos porque tú lo crees, porque tú sabes que puedes mejorar lo que estás haciendo, sino ve mucho más allá. ¿Sabe cuáles fueron los ojos que fueron abiertos en este caso? Los ojos del corazón. Yo creo que tú eres el Hijo del Dios y te adoro. Déjeme preguntarle en este momento, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en Jesús como tu Señor y Salvador? Si es así, adórale, exáltale, hónrale, vive para Él porque Él murió por ti. Eso es parte de esta visión que Dios nos da. Porque créame que Dios nos abre los ojos, pero no hay nada más hermoso que descubrir que aquel que me sanó la vista es aquel en el que yo tengo que creer y entregarle mi vida. Te invito, si no lo has hecho, a colocar tu fe en el Señor, en el Hijo de Dios llamado Jesús de Nazaret, para que creas en Él y lo adores. No es solamente resuelve tu problema, no es solamente quítate la enfermedad, no es solamente mejora tus relaciones, es crees que Jesús es el Hijo de Dios. Todo eso demás vendrá por añadidura. Él mismo lo prometió. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. 4 episodios, ciegos todos, personas sin visión. Todas fueron recuperadas de diferentes maneras, pero todos una pregunta a la vez. En Jericó el Señor preguntó, ¿qué quieres? Muy bien, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Lo tienes claro? ¿Lo has definido? De pronto tengas que ir hasta Cafarnaúm. ¿Crees que el Señor lo puede hacer? Porque lo tienes claro, lo tienes definido, pero ¿crees que el Señor lo puede hacer? De pronto tengas que ir a Bethsaida. Ya estás viéndolo, pero todavía no es claro, todavía no es preciso, todavía no puedes ver de lejos. Bueno, el Señor tiene un segundo toque para ti. O tienes que venir a Jerusalén. Y aquí la pregunta es, ¿crees en el Hijo de Dios? Preguntas que nos tenemos que ir resolviendo, cada uno de nosotros. No son otros los que tienen que responder, soy yo el que tengo que responder. Yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro, cuando el Señor preguntó, ¿y ustedes quién creen que soy? ¿Quién crees tú que es Jesús? Y si Jesús es el Hijo de Dios, adóralo como tal. Rinde tu vida a Él. No es solamente tener visión, no es solamente lograr, no es solamente mejorar.
es tener al Hijo de Dios en nuestras vidas, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y adorarle. Por eso, cada semana nos es grato reunirnos. En cada oportunidad que tenemos para edificarnos, para capacitarnos, nos es agradable. ¿Por qué? Porque que creemos en el Hijo de Dios. No solamente obtenemos el beneficio, sino que creemos en el Hijo de Dios. Señor Jesús, te necesitamos. Por eso hemos abierto nuestro corazón a ti y te hemos aceptado no solamente como nuestro Salvador, habiendo perdonado nuestros pecados, sino como nuestro Señor para conducir nuestras vidas hacia el futuro. Y esto queremos recalcarlo en este día. Sé tú el Señor de nuestras vidas y haz de nosotros la persona que tú quieres que seamos y que podamos cumplir el propósito que nos has encomendado. Porque las obras del que me envió son las obras que me es necesario hacer. Mientras el día dura, no puedo esperar más tiempo, Señor, es ahora. Si no lo has hecho, recibe a Jesús, dale la oportunidad en tu vida, acéptalo en tu corazón. El día es hoy, el momento es ahora. Y que Dios traerá visión, mejorará la que ya tienes y te permitirá vivir este año con la dirección sabia de Dios en medio de circunstancias que para los hombres son inciertas, inseguras. Pero Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Te damos gracias y te bendecimos, oh Dios, por tenerte a ti, por ser tú el Señor de nuestras vidas. Todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien entregó por nosotros su vida en la cruz, perdonando nuestros pecados y dándonos vida eterna. Amén, Señor. Muy bien, no se les olvide que continuamos este año, año de conexiones, conexiones que transformarán nuestras vidas. No se le olvide estos 4 episodios de Ciegos. Si quiere, búsquelos en la Biblia, repase, ahonde en ello. Les esperamos este próximo martes, ya en nuestros tiempos de ayuno. Les esperamos el fin de semana de los niños a las 3, los adultos a las 5 y les esperamos en nuestra preparación para capacitarnos, les esperamos en nuestro seminario de sanidad. Todo esto para que cada día podamos ver más claramente y de más distancia, más lejos. Dios les bendiga.